Nunca me gustó el silencio, pero aquella mañana lo sentí trepándose por las paredes de la vecindad como si fuera un animal hambriento. Yo estaba sentado junto al barril, mirando el piso mugroso que parecía más oscuro de lo normal, como si lo hubieran pintado durante la noche con una sombra espesa y pegajosa. No había risas, ni pasos, ni regaños. Solo un frío que no recordaba haber sentido jamás, un frío torcido, que parecía venir desde debajo de las piedras, desde lugares donde no debería existir nada vivo. Me di cuenta de lo raro cuando levanté la vista. De las nubes negras empezó a caer algo blanco. No eran copos suaves como los que había visto en un dibujo alguna vez. Era una especie de polvo helado que descendía demasiado rápido, casi en forma recta, como si alguien lo estuviera empujando desde arriba con fuerza. Al tocar el suelo no se derretía, ni brillaba, ni hacía ese sonido que imaginaba que haría la nieve de verdad. Solo caía y caía, cubriéndolo todo con una capa enfermiza que parecía absorber la luz. No recuerdo haber visto nieve en la vecindad. No recuerdo que fuera posible. Pero esa cosa no preguntó, solo llegó. Y con ella, llegó algo más. Mientras la capa blanca seguía creciendo, las puertas empezaron a abrirse. Yo me quedé quieto, fingiendo que no tenía miedo, aunque sentía como si mi estómago se escondiera detrás de mis costillas. Lo primero que vi fue a don Ramón saliendo de su casa. Parecía cansado como siempre, pero había algo distinto en él. Su piel tenía un tono pálido, no normal, sino como si hubiera sido rociada con la misma blancura que caía del cielo. Sus ojos recorrieron el patio con una lentitud que me hizo pensar que no veía lo que veía siempre, sino que buscaba algo escondido entre la nieve falsa. Algo que tal vez lo llamaba. La nevada seguía. Jamás disminuía. Cada vez que miraba hacia arriba, más de ese polvo descendía en líneas perfectas. No se movían con el viento. No había viento. Y el cielo estaba inmóvil, como pintado por una mano temblorosa. Vi a doña Florinda cerrar la puerta de su casa con brusquedad, como si temiera que algo se colara detrás de ella. Su mirada pasó por el patio sin fijarse realmente en nada, como si tratara de no ver. Y detrás de ella, Kiko apareció agarrándose los brazos, frotándoselos, pero aún así temblando, aunque no sabía si de frío o de otra cosa. Él siempre lloriqueaba, pero en ese momento su rostro estaba rígido de una manera extraña, como si hubiera llorado más de lo que se puede llorar y ya no quedara nada dentro. Me acerqué un poco al centro del patio, sintiendo el crujido helado bajo mis pies. No era el sonido de la nieve. Era un sonido más seco, más frágil, como si estuviera pisando huesos pequeños. Bajé la mirada y vi que el polvo blanco no tenía forma de copo, sino que eran fragmentos minúsculos, irregulares, casi cortantes. Como cristales quebrados. Como dientes rayados. No sé cuánto tiempo pasó antes de que llegaran el señor Barriga y Ñoño. Los dos entraron con pasos pesados, y por un momento tuve la sensación de que el frío no quería dejarlos pasar. Ellos se sacudieron la nieve de los hombros, pero esta se volvió a pegar a la ropa, como si estuviera viva. El señor Barriga miró hacia el cielo y frunció el ceño, como si intentara recordar si alguna vez había visto algo así en toda su vida. A mí me pareció que no. A nadie parecía resultarle familiar. Y sin embargo, todos se comportaban como si la nevada fuera inevitable, como si estuviera escrita desde siempre en algún rincón de la vecindad. Recuerdo que en ese momento sentí algo extraño bajo mis manos. Toqué el polvo blanco que cubría el suelo y noté que estaba helado, sí, pero no húmedo. Era seco como arena. Arena congelada. Y al apretarlo, no se convertía en una bola. Solo se hacía polvo más fino, casi invisible, que se metía debajo de mis uñas y me hacía arder los dedos. La nevada seguía. Nunca se detenía. Y todo se volvía cada vez más blanco, más opaco. Las sombras desaparecían.
Incluso los colores de las paredes parecían borrarse, como si fueran un dibujo mal hecho que alguien estaba intentando corregir. Doña Clotilde apareció en ese momento al fondo del pasillo, y por primera vez desde que la conocía, no estaba maquillada. Su rostro desnudo, arrugado y tenso, se veía más viejo que nunca, pero lo que más me asustó fue la forma en que se quedó quieta, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos, como si estuviera contando cada copo que caía. Como si supiera exactamente qué eran esas cosas. Como si estuviera esperando algo con una paciencia que no debía tener. Yo no sabía si quedarme donde estaba o esconderme en el barril, pero el barril estaba lleno de esa nieve extraña, hasta el borde, como si hubiera estado cayendo ahí desde antes de que yo despertara. El polvo se movía dentro del barril, como si respirara. Me alejé al instante. Entonces llegó el profesor Girafales. Venía cargando una caja con flores, pero las flores estaban marchitas, aplastadas, como si el frío las hubiera matado antes incluso de que él llegara. El profesor observó el patio, la nieve, los rostros tensos de todos, y su expresión cambió. Se volvió más seria, más dura, casi desconocida. Como si entendiera algo que los demás ignoraban. La nieve seguía cayendo. Endemoniadamente pareja. Cada copo idéntico al anterior, fabricados, no creados. Cayendo, cayendo, cayendo. Y con cada minuto, el silencio se hacía más pesado. Empecé a sentir un zumbido en los oídos, como si algo debajo de la tierra despertara con lentitud. Cada vez que pisaba, el suelo vibraba apenas, como si respirara. En ese punto ya no tenía dudas. Algo estaba entrando en la vecindad. No desde afuera. No desde arriba. Desde abajo. La nieve, si es que podía llamarse así, solo era el aviso. Un manto que ocultaba algo que no quería ver, algo que no debía tocar, algo que nos estaba aislando del mundo sin pedir permiso. Y todos lo presentíamos. Pero nadie decía nada. Nadie entendía nada. Y yo me quedé ahí, mirando la nevada interminable, preguntándome cuánto faltaba para que dejara de caer. Aunque, en el fondo, ya sabía que no iba a detenerse. Nunca pensé que algo pudiera sentirse más helado que la nieve falsa que caía sobre nosotros, pero lo que vino después me heló por dentro, como si el hielo se hubiera metido directo a mis huesos. La nevada continuaba, incesante, insistente, cubriendo todo con una blancura que ya no parecía nieve, ni polvo, ni nada natural. Era como una piel que alguien había extendido sobre la vecindad para taparla del mundo exterior. Una piel fría, muerta, buscando adherirse a cada rincón. Lo peor fue que comencé a notar que cada persona reaccionaba distinto. Como si la nieve los afectara de una forma particular. Don Ramón caminaba en círculos, lento, arrastrando los pies, dejando surcos profundos en el suelo blanco. Los surcos parecían no desaparecer aunque siguiera nevando encima. Era como si esa nieve lo evitara, como si supiera que no debía tocarlo más de lo necesario. Sus ojos estaban vacíos, sin su típica molestia o cansancio. Solo vacíos, como espejos empañados. Cada cierto tiempo se detenía, inclinaba la cabeza, y parecía escuchar algo bajo la tierra. Kiko estaba rígido, como un muñeco abandonado. El polvo blanco se acumulaba en su cabello y en sus mejillas, dándole un aspecto de yeso, y por un momento pensé que ya no respiraba. Sus manos estaban tensas, apretadas, hundiendo las uñas en sus propios brazos, pero sin reaccionar. Era como si el frío lo hubiera inmovilizado desde el interior. Doña Florinda intentaba moverlo, pero cada vez que lo tocaba, una especie de escalofrío le recorría el cuerpo, haciéndola retroceder, como si el contacto con él la quemara. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si supiera que algo inevitable se aproximaba, pero no quería reconocerlo. La nevada la envolvía lentamente, cubriéndole los hombros, subiendo por su vestido, quedándose pegada a su piel.
El señor Barriga respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba cada vez más rápido, no por el esfuerzo, sino por una angustia que lo sofocaba. La nieve se acumulaba encima de él a una velocidad mayor que con los demás, como si lo escogiera. Como si lo pesara. Ñoño intentaba sacudirle los hombros, pero su hijo también parecía volverse más blanco, más opaco, más silencioso con cada minuto. Doña Clotilde no se movía. Seguía en el pasillo, con los ojos fijos en el cielo detenido. La nieve no se acumulaba sobre ella. Se quedaba suspendida a unos centímetros, desviándose, rodeándola sin tocarla. Era la única a la que ese polvo parecía obedecer. Su rostro se veía incluso más tenso que antes, como si luchara mentalmente contra algo, como si sostuviera un hilo invisible para evitar que algo más grande cayera sobre todos nosotros. Y el profesor Girafales. Él miraba el suelo. Con una seriedad que jamás le había visto. La nieve le cubría los hombros y la cabeza, pero él no reaccionaba al frío. Estaba concentrado en los pequeños temblores bajo sus pies, temblores que yo también empezaba a sentir con más fuerza. Temblores que parecían avanzar como un latido, como si la tierra estuviera despertando de un sueño muy largo. Algo se movía allí abajo, algo que buscaba la superficie. Yo no sabía qué hacer. Quise esconderme en mi barril, pero seguía lleno de nieve que respiraba, como si estuviera viva. Cada vez que daba un paso cerca, la superficie del polvo se movía, ligeramente, como reaccionando a mi presencia. Como un ojo que se abre solo lo suficiente para indicar que está despierto. Entonces, el temblor aumentó. Un pulso seco, profundo, seguido por un segundo igual, más fuerte, que hizo vibrar las paredes. La nevada aumentó aún más. Ya no caía como polvo. Caía como torrentes, como chorros interminables que golpeaban el suelo con un sonido hueco, casi metálico. El cielo se volvió más blanco que antes, tan blanco que parecía que alguien le borraba el color de manera desesperada. Intenté caminar hacia el centro del patio, pero mis piernas estaban pesadas. La nieve se abría a mi alrededor como si supiera que estaba allí. Me dejaba pasar. Me reconocía. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. A unos metros de mí, el piso se agrietó. Primero una línea fina, como un rasguño. Luego un segundo surco, más ancho, que dejó escapar un torrente de aire helado, un aire que no venía del frío superficial, sino de algo más profundo, más antiguo. El sonido que salió de la grieta no era viento. Era un gemido, un lamento profundo y lento que parecía venir desde kilómetros bajo tierra. Todos se quedaron quietos, incluso aquellos que estaban semiparalizados. Los ojos de cada uno se dirigieron a la grieta que seguía abriéndose. Yo sentí que mi corazón se encogía, como si quisiera escapar. El temblor aumentó, y el patio entero se sacudió con un latido gigantesco. Fue entonces cuando lo comprendí. La nieve no caía del cielo. No venía de arriba. Era expulsada desde abajo. Era parte de algo que estaba subiendo. El polvo siguió brotando desde la grieta, subiendo como humo congelado, cubriendo más y más el patio. Por un instante, me pareció ver formas dentro de la nieve. Contornos vagos, espirales, manos alargadas, rostros incompletos que se formaban y desaparecían al instante. Como si estuvieran atrapados en el polvo, como si hubieran sido molidos y arrojados a la superficie. El profesor Girafales cayó de rodillas. Doña Florinda retrocedió. Ñoño abrazó al señor Barriga con desesperación. Don Ramón dejó de caminar en círculos y se quedó rígido, observando la grieta como si reconociera la presencia que emergía de allí. Y yo fui el único que pudo moverse. La grieta se abrió por completo. Un estruendo seco atravesó la vecindad y un resplandor blanco, casi cegador, salió desde abajo.
La nieve se movió en un remolino enorme, girando alrededor de todos nosotros, arrastrando pedazos del patio, astillando puertas, devorando colores, tragándose las sombras. Me di cuenta de que no era nieve. Era polvo. Era restos. Era lo que quedaba de algo que había sido destruido y ahora buscaba reconstruirse. Me envolvió. Me levantó del suelo. Sentí como el polvo se metía en mi boca, en mis ojos, en mis oídos. Intenté respirar, pero lo único que inhalé fue frío. Frío seco, que rasgaba por dentro. Sentí mi cuerpo flotar, distorsionarse, perder forma. Como si empezara a convertirme en parte de esa nieve. Parte del mensaje. Parte del llamado. Di, entonces, lo último que vería. Las figuras de todos los demás, quietas, atrapadas en medio de la tormenta blanca. Una a una se congelaron en su lugar, como estatuas sin vida. La nieve los cubrió por completo. La vecindad quedó enterrada bajo una capa interminable de blanco. Y yo dejé de sentir miedo. Porque entendí que ya no estaba solo. Y que nunca saldríamos de allí. La nieve no iba a detenerse. Jamás. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.